Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Olivas Dávila y en esta cápsula vamos a estar platicando de la interdependencia entre naturaleza y movimiento. Esta va a ser una serie de cápsulas. Vamos a empezar a platicar sobre Aristóteles, la propuesta aristotélica, y luego nos vamos a mover a estas propuestas de acá para culminar con la propuesta einsteiniana. La propuesta aristotélica pues parte de estas nociones preliminares. Empezamos analizando la noción de fusis. Fusis lo podemos contrastar con la noción de nomos. Esa es una manera de entender un poquito a qué nos referimos. Fusis contra nomos, pues más o menos pertenece a este tipo de análisis. Fusis vendría siendo lo natural y nomos vendría siendo lo humano. Entonces los aspectos, digamos, nomológicos vendrían siendo aquellos construidos o intervenidos por el ser humano, mientras que los aspectos físicos serían los que ya están dados por la naturaleza. También hay que entender que fusis, bueno, pues se va desambiguando hacia la noción physis. Y bueno, entendemos esto como aquello que crece o aquello que es, aquello que tiene la posibilidad de cambio. Y más adelante tenemos esta noción de physis y natura. Physis pues vendría siendo la parte de la naturaleza en griego y natura pues es naturaleza en latín. Entonces tenemos esta manera lingüística de empezar nuestro análisis de lo que es la naturaleza. Aristóteles va a partir de esta noción de lo que crece, de lo que tiene la potencialidad de crecer, de lo que ya tiene la disposición de relacionarse con su ambiente. Y, y bueno, en ese sentido nos vamos a estar topando a lo largo de estas cápsulas eh, que lo natural no es necesariamente lo que nosotros intervenimos, sino lo natural es aquello independiente del acto humano. Pareciera ser, pareciera ser. Más adelante vamos a cuestionar este tipo de detalles, pero para empezar, pues partimos de ese marco lingüístico, por así decirlo. Y bueno, recordando un poquito lo que manejamos anteriormente en tanto a Platón, en tanto a la aportación que leímos en el Timeo, y en el Timeo nos topamos un análisis de fusis o un análisis de la naturaleza matematizada. A partir de las matemáticas es que nosotros podemos entender la racionalidad natural. La naturaleza es racional, la naturaleza es matemáticas. Entonces, a partir de eso, podemos movernos ahora sí al aporte aristotélico. Y bueno, para Aristóteles la naturaleza es esa fuente interna de movilidad e inmovilidad que le pertenece de manera primaria y propia, no contingente, eh, a un cuerpo. Aquí es lo que nos faltaría en esta cita, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esa noción de cuerpo en un momento. Cabe mencionar que lo que vamos a estar planteando en esta cápsula es perteneciente a las fuentes del cielo, de la física y la metafísica aristotélicas. En tanto al cuerpo, pues podemos analizar este tipo de detalles que provienen del cielo. En el cielo, desde el inicio, desde el libro uno, nos plantea Aristóteles que el cuerpo es el ser espacial perfecto. Y aquí hay que analizar estos aspectos, ¿no? Espacial. En el espacio, aquella cosa perfecta, aquella cosa que se extiende en todas sus dimensiones es el cuerpo. Y esto es el todo y será divisible según las tres dimensiones. Entonces Aristóteles reconoce que un cuerpo es perfecto espacialmente hablando porque contiene esta dimensión y esta dimensión. El cuerpo es línea, vaya, el cuerpo es perímetro, el cuerpo es área, pero aparte el cuerpo es volumen. El cuerpo posee las tres dimensiones geométricas a las que se refería Platón en los sólidos. Sin embargo, hay algo más. Vamos a seguir leyendo citas. Nos dice Aristóteles, decimos que los cuerpos naturales y todas las magnitudes son por sí móviles, por sí. La naturaleza es en ellos un principio intrínseco del movimiento. Aquí vamos a pensar las cosas de otra manera. Decimos que el cuerpo es el ser espacial perfecto porque contiene las tres dimensiones. Aparte, el cuerpo posee el principio intrínseco del movimiento.
De alguna manera podemos identificar la postura aristotélica de esta manera: tres dimensiones más una cuarta, que es el movimiento. Más adelante vamos a estar identificando la noción de movimiento con tiempo, con cambio, pero de momento, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Es importante desde ya ir ubicando el rol activo que tiene un cuerpo, opuesto a un rol pasivo. De momento tenemos esta noción aristotélica, ¿no? El cuerpo es perfecto porque posee todas estas dimensiones matemáticas y aparte posee la posibilidad de cambio. Y bueno, un pequeño chascarrillo filosófico, a eso no es a lo que se refería Aristóteles, más bien se refería a esto. El cuerpo es el ser espacial perfecto. Y bueno, el cuerpo se mueve. El cuerpo se mueve, es su naturaleza intrínseca moverse, ¿no? Todo movimiento local es o bien recto o circular, mixto o compuesto. Tenemos aquí estos tres tipos de movimiento: es para abajo, para arriba o en círculo. Esos son los tres tipos de movimientos naturales. Pero desde luego, bueno, pues hay diferencias importantes. El movimiento del círculo es el movimiento perfecto. Es el movimiento que, por ejemplo, tiene el cielo, es lo que nosotros experimentamos al ver las estrellas. Y los movimientos para arriba y para abajo, pues son los que dependen del peso. Los cuerpos que poseen peso van a manifestarse para arriba siendo muy ligeros o para abajo siendo muy pesados. Esto es según Aristóteles. Hay otros tipos de movimiento. Hay movimientos violentos o corruptos. eh, por ejemplo, un movimiento que ha sido intervenido por un movimiento externo se va a distorsionar. Entonces, no todos los movimientos siempre van a ser arriba o abajo. Pueden ser en diagonal, pueden ser en una pequeña curva, pueden cambiar de dirección, porque están interactuando los distintos movimientos de los distintos cuerpos que existen en la naturaleza. Es muy importante para Aristóteles explicar el movimiento a partir del peso. Por ejemplo, en el caso del cielo, notamos en las estrellas este movimiento circular perfecto. Las constelaciones tienen esta manera muy estable de comportarse. A partir de ellas se diseñaron los primeros calendarios y los primeros sistemas de medición de tiempo. Y aquí en la Tierra nos topamos otro tipo de movimientos más imperfectos. Nos topamos esto, ¿no? Un árbol que está plantado en la tierra, que tiene un movimiento, digamos, hacia abajo, pero a la vez interviene con el viento y lo empuja, causando este tipo de movimiento extraño, ¿no? Entonces es muy importante entender que para Aristóteles el movimiento, que es eso natural que tiene el cuerpo, está ligado al peso del cuerpo. Aparte de los elementos que son tierra, agua, fuego, aire, tenemos éter. Y el éter tiene algo diferente a estos otros elementos. Por ejemplo, el fuego yo lo puedo apagar con agua, con tierra, lo puedo avivar con aire, puedo erosionar la tierra con aire, puedo evaporar el agua con calor, con fuego, porque tienen oposición. Los elementos, estos cuatro elementos son imperfectos porque muestran cierta oposición entre ellos y eso permite el cambio, permite la interacción. El éter no tiene ese tipo de oposición, el éter es perfecto según Aristóteles. Por eso se puede mover en círculo y bueno, todo esto se da a raíz de que no tiene un peso, no tiene algo que lo corrompa y no tiene oposición. Ahora, aún el éter muestra un poquito de fricción. Aún el éter siendo tan perfecto y moviéndose en círculo, el éter se enciende al empezar a moverse. Y en un momento pues vamos a detallar un poquito eso, ¿no? Este sería el inventario ontológico del cielo o del universo aristotélico. Aristóteles reconoce que hay dos tipos de mundos, el mundo supralunar y el sublunar, y cada uno tiene estos elementos. Hay un primer motor. Este pequeño engranaje va a representar de manera gráfica el primer motor, pero desde luego el primer motor no tiene una existencia a manera de engranaje, ¿no? No es una máquina en sí, no es algo físico, es otro tipo de existencia. Digamos que este es el cielo. Afuera de esto no hay nada. Yo sé que aquí puse el engranaje, pero esto es nada más una representación
por efectos didácticos. De este lado no hay nada, aquí está todo. Aquí hay cosmos, acá no hay nada. O acá hay nada, más bien. Hay algo curioso, cuando las cosas empiezan a mover, cuando ese primer motor empieza a producir un giro, aquí nos topamos un pequeño detalle. Nos topamos la fricción. La fricción hace que se encienda el éter, produciendo las estrellas, y al moverse las estrellas, se producen otras fricciones, más fricciones, hacia adentro. Entonces aquí nos topamos la luna y aquí nos topamos esta primera división de la luna para arriba y de la luna para abajo. Supralunar, sublunar. Y luego tenemos los elementos. Ahora nos dice Aristóteles que los elementos no existen a manera de esfera perfecta, o sea, tienen interacciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el relieve de la Tierra, en la interacción que tiene con el océano. Hay unas barrancas profundísimas en el océano, ¿no? Vaya, no tenemos una estructura perfecta de la Tierra, no es una Tierra perfectamente esférica, tiene un relieve y esto es por la interacción de la oposición. Aristóteles nos comenta este detalle, ¿no? Y esto es uno de los aspectos centrales en la naturaleza aristotélica. Nos dice que la naturaleza no hace nada en vano. Esto es importante por estas ventajas. Para Aristóteles el movimiento natural es un aspecto necesario para entender este todo universal. Aristóteles está enfrentándose a un detalle muy importante. Él observa la perfección en el cielo y la imperfección aquí en la tierra. ¿Y de qué manera coexisten estas dos cosas? Bueno, la única manera en la que se explica esto es por medio de esta fricción, por esta oposición que sostienen los elementos y que producen movimientos naturales. Esto es intrínseco a los cuerpos, entonces la corporalidad y el movimiento pudieran atribuirse a Aristóteles como su base ontológica. Eh, Hay una ventaja muy importante, hay un excedente causal o vaya, hay un residuo. Esto es la fricción, no todo se contiene dentro del poder del primer motor. Hay algo más que emerge ya una vez que las cosas empiezan a interactuar. Esto es la fricción que produce la imperfección. Y bueno, es por esta dicotomía, ¿no? Esto nos permite identificar alguna especie de pluralismo aparte de los distintos elementos, un pluralismo causal. Causa no es nada más La causa no es nada más el primer motor, la causa también es la fricción, la interacción de las propiedades corporales. Pero desde luego esto también nos invita a cuestionar, ¿no? Esto también nos da huecos filosóficos. Em, no nos deja muy claro Aristóteles si esta cuestión de la fricción es un problema por parte de su explicación o si es un problema metafísico, ¿no? Un problema ontológico. Entonces ahí está ese reto. eh, Aristóteles asume que hay un cierre universal, o sea, hay una totalidad. Sin embargo, esa totalidad no queda del todo clara por este exceso de causa que se manifiesta en la fricción, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que considerar. Cosas que hay que recordar para la siguiente cápsula: la importancia del cuerpo, porque es el actor en el caso del movimiento, ¿no? Es el protagonista cuando se trata del movimiento. Para hablar de movimiento necesitamos un espacio en el que ocurra y para hablar de movimiento necesitamos necesariamente tiempo por la cuestión de la progresión. Y estas tres nociones, movimiento, tiempo y espacio, van a ser cruciales para entender a Descartes, Leibniz y Newton en las siguientes cápsulas. Eso es todo de momento. Gracias por acompañarme.